Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver las leyes de Newton, conocidas también como las leyes del movimiento. Newton planteó estas leyes en el libro muy conocido llamado Principio Matemático de la Filosofía Natural o Principia. Listo. Empecemos con la primera ley, que es la ley de la inercia. Dice: todo cuerpo en reposo tenderá a permanecer en reposo de manera uniforme a menos que una fuerza actúe sobre él y lo ponga en movimiento. De la misma manera, para detener un cuerpo en movimiento es necesario aplicarle una fuerza mayor a la que lo desplaza. En esta parte vamos a tener en cuenta esta parte del enunciado que dice: de la misma manera, para detener un cuerpo en movimiento. O sea que el reposo no es solo que los objetos, las partículas o un sistema esté quieto. Sí, o sea, digamos, no tenga velocidad. Puede tener velocidad también, pero esa velocidad permanecer constante. Cuando se tiene una velocidad constante o cuando se tiene una velocidad cero, hay reposo. Está en reposo el cuerpo. Listo. Y aquí tenemos materia de fuerza es igual a cero. Entonces, para que haya fuerza, debe haber un cambio en la velocidad del objeto. Vamos a ver esto en un ejemplo. Pero antes de esto vamos a ver las otras leyes, ¿sí? Que son importantes y las necesitamos pues para aplicar la ley. Entonces, para aplicar las leyes. La segunda ley que tenemos es la ley fundamental de la dinámica, la cual dice: el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. O sea, fuerza igual a masa por aceleración. Y lo que quiere decir que ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime es que la dirección y el sentido del vector fuerza es la misma dirección y es el mismo sentido del vector aceleración. Vamos a ver más adelante estas ecuaciones. Muy bien. La tercera y última ley de las leyes del movimiento de Newton se conoce como el principio de acción y reacción, el cual dice: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Ahora, vimos estas tres leyes al mismo tiempo y vamos a ver la razón de haberlas visto de esa manera. No es que primero ocurra una ley y después ocurre otra y después le ocurre la otra, sino las tres leyes ocurren al mismo tiempo, inclusive estando estos objetos en el reposo. Vamos a ver lo siguiente. Estamos aquí en GeoGebra. Ya sabemos cómo ingresar a GeoGebra, entonces le doy en la opción imagen, selecciono un archivo y voy a abrir esta cajita de madera que previamente me había descargado. Voy a ubicarla acá en estos dos puntos, me da estos dos puntos pues para poder manejar esa cajita. Listo. Por el momento solo tengo esa caja de madera y dos puntos. Vamos a ver lo siguiente. Imaginemos que esta caja está sobre este plano que va a ser este eje X. O sea, el eje X se proyecta hacia atrás un plano. ¿Listo? Y vamos a obtener lo siguiente. Voy a dibujar el vector característico del peso. No es que se llame vector característico, sino que me caracteriza el peso. Listo. Aquí borro esto que no lo necesite. Hasta ahí. Listo. Ahí tengo este vector que tengo acá. Me va a denotar el peso. Y voy a ir acá. Voy a cambiarle el color. Le voy a poner un color rojo y voy a hacer más grueso ese trazo. Listo. Hasta ahí tengo ese vector y ese vector va a ser el vector fuerza. Lo voy a escribir de esta manera. Texto. Voy a llamarlo W. Vector igual a masa por aceleración.
Masa es una cantidad escalar, W es un vector y la aceleración es otro vector. En este caso tengo que hacer una corrección porque la aceleración que está actuando ahí es la gravedad. Entonces hago la corrección que el peso, W, es igual a masa por gravedad. Listo. Hasta ahí no tengo ningún inconveniente. Pero según la tercera ley de Newton, tengo de que a un cuerpo que hace una fuerza, se le opone una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces aquí voy a ver la tercera ley de Newton actuando. Entonces voy a tener aquí un vector, nuevamente vector, desde este punto que es la mitad, hacia arriba, más o menos de la misma proporción. Voy a tener este vector. Y este vector voy a dibujarlo en azul y voy a hacerlo más grande. Listo. Ahora, ¿qué pasó? Ya. Listo. Ahora sí. Tengo ese vector, oculto ese puntico. Y puedo ver que tengo un equilibrio. Aquí tengo aplicada la segunda ley, el peso, que es el vector que me indica hacia dónde va esa fuerza, que es el peso de ese objeto, digamos que pesa, tiene una masa de 80 kilos, por la gravedad que es 9.81, tendría un peso. ¿Listo? Y este peso es exactamente igual, pero en el sentido contrario a esta fricción, a esta fuerza, llamada fuerza normal. Más adelante veremos la fricción. Qué pena ahí. Listo. Ahí podemos ver la primer, segunda y tercer ley de Newton. El error muchas veces es tomar esas leyes como si fueran las tres leyes aparte. No. Isaac Newton mismo lo dijo. No es que las tres leyes funcionen aparte. Funcionan, o sea, trabajan al mismo tiempo esas leyes. ¿Listo? Veamos lo siguiente. Voy a incluir acá, ya tenemos el ejemplo de esta cajita, voy a utilizar otra cajita. Veamos la misma cajita, del mismo, aquí está, pero la voy a hacer un poco más pequeña. Por ahí. Y la pongo ahí. Listo. Ya tengo esta caja. Ahora, voy a tener lo siguiente. Supongamos que esta caja ya no la voy a tener ahí, sino la voy a tener por acá. Ahí. Está. Ya no está en un plano, sino está en el aire. ¿Cómo puedo yo equilibrar esta caja? Vamos a hacer primero los vectores. No, antes de eso, voy a trazar unos segmentos. Supongamos que esta caja va a estar amarrada acá. Y acá va a estar amarrada de acá. Y va a haber otro palo que la sostenga de acá. Y digamos que esto es una viga que va al piso. Entonces sacamos esto aquí. Y esto así. Entonces aquí supongamos que tenemos esta caja de esta manera. Listo. Estos dos, digamos así, varillas que tengo acá, me van a indicar, pero las escogemos y les cambiamos aquí una propiedad. Quitamos la etiqueta, ahora sí, y dejémoslas de negro, pero estas de acá vamos a pintar de este color y vamos a suponer que son cuerdas. Estas cuerdas están amarradas a estas dos estructuras y sujetan esa caja. Listo. Dibujemos los vectores que están interviniendo ahí. El primer vector que va a estar acá es el vector
de el peso, que ya vimos que es masa por gravedad. Este peso está atado a esta cuerda y esta cuerda entonces está estirándose. Luego la cuerda se va a llamar esta cuerda de tensión. O sea, este peso de acá es como si lo estuviera haciendo en este punto de la cuerda. ¿Sí? Voy a correrlo acá, espérame un segundito. Voy a correr este peso acá. Es el mismo peso. Está en la misma línea de acción. ¿Listo? Y este peso de acá vamos a ponerlo entonces aquí de esta forma. Vector. Pongámoslo acá. Y acá. Que la suma de estos tres vectores tiene que darme masa por aceleración. Pero, pilas acá, la aceleración aquí no se está moviendo. Luego su velocidad es 0, luego no hay aceleración, no hay cambio de velocidad. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Se están aplicando exactamente las tres mismas leyes. ¿Por qué? Porque aquí esta fuerza que se está haciendo acá la va a sentir esta estructura que la va a empujar hacia acá, lo mismo hacia acá y así sucesivamente. ¿Listo? Y lo mismo, aquí en los apoyos también la va a sentir esas fuerzas. Pero por ahora vamos a analizar estas tres fuerzas acá, o sea, este puntico de acá que está resistiendo el peso de la caja y las fuerzas que no permiten que se caiga esa caja. Ejemplos de esto, muy sencillos, nomás cuando se cuelga un retrato, una pintura o un diploma, cuando cuelguen el diploma, lo que van a hacer es equilibrarlo en una puntilla, está ahí la puntilla, la cuerda, y la cuerda va a quedar así sobre la puntilla. Entonces usted la equilibra para que pues quede recto. Y ese no se va a mover a menos que alguien quite el cuadro o pase, digamos, un temblor y haga que se mueva y ¡brum!, se vaya para un lado. Eso es lo que sucede. Ahí vemos que las tres leyes se están aplicando al mismo tiempo. ¿Listo? Ahora, veamos lo siguiente. Aquí la embarré. Listo, ahora sí. Corramos esto más para acá. Y vamos a tener lo siguiente. Misma cajita. Vamos a ver una fuerza. Esta sí la necesito así de grande. Ya vimos qué pasa cuando yo ubico las fuerzas. Aquí el peso y la normal. Ahora, hay que mirar algo de esa normal. Y hay que mirar algo muy claro. ¿Qué pasa si en vez de estar ese plano así, horizontal, está inclinado? Pongamos esa inclinación de esta manera. Ahí. Entonces, ¿qué tanto se inclinó? Vamos a verlo. Ángulo. Aquí un puntico. Aquí no era así. Tocó poner un puntico, perdón. Quedar un poquito largo este video, pero no importa. Es necesario porque este es un tema bastante grueso. Entonces, ponemos aquí nuestro ángulo. Pero aquí este ángulo no me gustó esa definición, entonces aquí la doy configuración, quiero que sea entre 0 y 180, el estilo lo quiero que sea más grande, listo, ahora sí puedo ver bien ese ángulo. Ángulo es de 36.04, está inclinado a 36.04, esa caja, o sea, aquí tengo ese plano. Este plano está inclinado. ¿Qué pasa cuando se inclina el plano? Puede que la caja empiece a resbalarse o puede que no. ¿Qué es lo que impide o qué es lo que permite que esa caja se deslice? La fricción. Vamos a ver lo siguiente. Dibujemos los vectores. El vector que de toda la vida siempre va a estar ahí.
vector peso, porque esta caja tiene masa y está sometida a un campo gravitatorio, que es el campo gravitatorio de la Tierra. Entonces ahí podemos ver que efectivamente tiene masa. Listo. Entonces sabemos que este vector W, aquí se llama C, pero es W, supongamos que es W, es igual a masa por gravedad. Y va en el sentido en el que va la gravedad, hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, en este caso. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Esta caja está inclinada. ¿Qué pasa con la normal? ¿Qué pasa con la tercera ley de Newton? ¿Se deja de aplicar o iría en este mismo sentido? No. Vamos a ver. Antes de eso, miremos las componentes de este vector. Pongamos esto acá más o menos. Y esto aquí. Esperen un segundito antes de eso. Aquí que se... Eso, perfecto. Listo. Ahí quedó esto y supongamos que esto de acá está en un triángulo rectángulo. Si más o menos me queda un triángulo rectángulo, digamos que eso es un triángulo rectángulo. Ahí aparece más un triángulo rectángulo. Listo. Ahora, esta y esta voy a hacerlas un poco más delgadas. Clic derecho, configuración del mismo color, pero voy a hacerlas un poco más delgadas por ahí. ¿Para qué? Para denotar que son componentes. Entonces, si esto mide 36.04 grados, esto de acá, que aunque no creo que mida lo mismo, pues debe también medir 36.04 grados. Entonces, este ángulo de acá, por la geometría, se podría pasar a este mismo ángulo de acá. ¿Listo? Vale. Hasta ahí puedo ver que la fuerza que está en contra de esta superficie y que puede tener una reacción es esta componente de acá. Luego esta componente es la que va a realizarme o la que me va a permitir tener una fuerza normal. Vamos a ponerla así, más o menos que sean de la misma magnitud, y voy a dibujarla en azul. Fuerza normal. Listo, esa es mi fuerza normal y va por la ley de acción y reacción, o sea, la tercera ley de Newton va hacia acá. Ya vemos primera ley, segunda ley. Si no existiera fricción entre la caja y el plano, la aceleración que experimentaría esta caja es esta de acá. Veámosla de esta forma. Regálenme un segundito. Vamos a hacer esto acá. Listo. Aquí tenemos esto. Listo. Ahora, vamos a utilizar aquí, pasemos a introducir nuestras ecuaciones. Va a ser un poquito más grande. Entonces, vamos a tener sumatoria de fuerzas. Entonces, se escribe de esta manera. Sumatoria de fuerzas. Recordemos que eso es una suma vectorial, es igual a masa, que la masa es un escalar, por aceleración, que aceleración es vector. Listo. Entonces, ¿qué vectores tenemos acá? En este caso tenemos 1, 2, 3 vectores. Masa por aceleración. Ahora, yo puedo hacer mi análisis en el eje vertical, o sea, en el eje Y, y en el eje horizontal, o sea, este de acá, y me complicaría mucho. O yo puedo tomar ejes inclinados con respecto a esta inclinación que tenemos acá. Entonces tendría Y inclinado y X inclinado. Entonces tomémoslo así. Acá, ya listo. Ahora sí. Entonces tomemos en el eje Y inclinado. En el eje Y inclinado y hacia arriba del eje Y, o sea, en esta dirección, va a ser
positivo. Listo. Teniendo en cuenta eso, ¿qué fuerzas tengo ahí? Tengo la fuerza normal que va hacia arriba y tengo esta fuerza de acá que es la componente del peso, pero hacia abajo. Entonces debe ir negativa menos masa por gravedad. ¿Por quién? Esto es una componente, entonces es por el, miremos que está al pie del ángulo, donde debería estar el ángulo. Dibujemos aquí el ángulo. No va a tener la misma medida, pero solo por referencia es ese ángulo, ahí está. Intentemos que quede más o menos de la misma medida. 36.4. 36.04, 35. Bueno, por decimales, 36 grados. Entonces son el mismo ángulo. Beta lo tengo acá. Beta. Listo. Entonces por él, como está aquí al lado, le es adyacente a esta componente. Entonces coseno, aquí la embarré, esto es acá. Por el coseno del ángulo, en este caso es el ángulo alfa. Listo. Entonces, y esto, antes de esto, en el eje Y inclinado, o sea, en este eje, no se mueve, o sea, es igual a 0. Luego de ahí, tenemos que la normal, en este caso, o sea, la tercera ley de Newton aplicada es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo alfa. Listo. Entonces tenemos eso. Ahora, ¿qué pasa en el otro eje? Entonces, en el eje X inclinado y en el eje X inclinado con este sentido, acá están las flechitas, en este sentido positivo, o sea, hacia abajo es positivo. Vamos a tener que la única fuerza que hay es esta de acá, o sea, es la componente en el eje X inclinado del peso. Entonces tendría, en el eje X inclinado positivo tendría masa por gravedad por el seno del ángulo alfa, y en este caso es positivo porque va a favor de donde yo dije que era positivo. Entonces es igual ¿a quién? Ya no puede ser 0 porque no estoy restando con nada. Debe ser igual a la masa por la aceleración. Y ahí tengo mis 3 leyes de Newton aplicadas. ¿Listo? ¿Qué pasa si hay fricción? Ahora, analicemos esto cuando hay fricción. Vamos aquí. Voy a tener acá un vector que me va a indicar la fricción. La fricción va en el sentido posible del movimiento. En este caso, pongámosla acá, iría en este sentido. Voy a dibujar esa fricción, la voy a dibujar verde para que se note. Y vamos a obtener eso. Entonces ahí tengo mi fricción. Y la fricción, y aquí voy a utilizar esto, fricción es un coeficiente mu que va a ser coeficiente de fricción por la normal, y va a ir en el sentido, va a tener la dirección del posible movimiento, la misma línea del posible movimiento, y el sentido es contrario al movimiento. O sea, si esto va a tender a moverse hacia abajo, pues la fricción va a ir hacia arriba. Y si por alguna razón tengo a alguien empujando esto hacia arriba, la fricción va a ir hacia el otro lado.
¿Listo? Entonces miremos ahora con esta salvedad de que va a haber fricción. Miremos qué pasa acá. En el eje Y inclinado sigue siendo lo mismo porque la fricción está solo en el eje X inclinado. Entonces ahora miremos en el eje X inclinado. ¿Qué pasa? Entra ese valor, que es la fuerza de fricción. Entonces sería, y es negativa, menos la fuerza de fricción, que es mu por la fuerza normal más la masa por gravedad por el seno de alfa es igual a masa por aceleración. Ahora, mientras este valor, mu por la normal, sea mayor que masa por gravedad por el seno de alfa, eso no se va a mover. Mientras este valor sea mayor que esto no se va a mover. Cuando esto sea igual a esto, vamos a tener algo que se llama movimiento inminente, o sea, se va a mover. Y cuando ya pues esto sea mayor que esto, va a tener una aceleración. Entonces ya obtenemos nuestras leyes de Newton, las aplicaciones de las leyes de Newton. Aquí lo que haría falta es incluir datos. Supongamos que la masa sea de 80 kilos. La gravedad va a ser la de siempre, 9.81. Y aquí coeficientes de fricción por lo general varían entre 0 y 1 y dependen de los materiales que se estén friccionando. En este caso pues podemos tener madera y esta parte de abajo puede ser hielo, que el hielo casi no produce fricción. Puede ser algún tipo de metal muy liso o puede ser un estropajo rugoso que no permita el movimiento. Entonces ahí obtenemos las tres leyes de Newton. Muchas gracias por su atención y espero que este video haya podido despejar bastantes dudas. Hasta luego.